Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Buenas tardes, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Miembros de la directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela y medios de comunicación presente. Bastante tela que cortar en este tema tan anhelado por la bancada del PSUV. Un tema que la fracción de la unidad, los que representamos hoy día el 86% del pueblo venezolano, tenemos años denunciando la presencia de grupos terroristas en Venezuela, amparados por este régimen comunista al que ustedes representan, señores del PSUV. No, comunista es la misma cosa, es la misma, es los mismos bandidos en un saco, esa es la verdad. Terrorismo de Estado es lo que hoy en horas de mediodía vivieron o viven los medios de comunicación en el país, pero en horas del mediodía, en el Táchira hoy, el reportero gráfico Johnny Parra y el periodista Freddy Durán de La Nación fueron emboscados por los terroristas que ustedes dirigen allí, le quitaron sus cámaras, les borraron el material cuando le queríamos, hacían un trabajo de mostrar las interminables colas que se hacen en el Táchira para surtir de combustible. Eso es terrorismo de Estado, señores del comunismo. Grupos terroristas, en Venezuela hay bastantes, y si no los invito al Táchira, porque las caras que veo allí en esa bancada, a ninguno he visto desfilando en el Táchira haciendo turismo. Allá hay bastantes terroristas. El Táchira, por ser un estado fronterizo, somos los que más vivimos esa crisis, la presencia de grupos irregulares de todos los tipos. Allí funcionan las FARC, el ELN, el FBL, los colectivos, toda esa banda de comunistas, terroristas, operan libremente en territorio tachirense. En San Antonio Unureña, por ejemplo, para que conozcan algo de la geografía tachirense, colegas parlamentarios, eso queda en la frontera limítrofe colombo-venezolana, el municipio Bolívar y el municipio Pedro María Ureña. Es una zona donde todos los días se ven asesinatos por el control del poder de la zona, por los grupos terroristas, grupos irregulares que operan allí, y se ven asesinados ciudadanos venezolanos que se ven obligados a cruzar esta frontera a comprar medicamentos y alimentos que no encuentran en Venezuela. Pero ¿cuál es la cuestión aquí en este tema? ¿Dónde están los grupos irregulares? Ahora, la Fuerza Armada Nacional, que son los garantes de velar por nuestra soberanía nacional, ¿dónde están? Pasaron a ser subalternos de los grupos irregulares en Venezuela, esa es la verdad. Aquí lamentablemente la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales de Venezuela hoy reciben órdenes directas de los terroristas que operan en territorio nacional. Por ejemplo, hace poquito en ese gasto que hicieron ustedes en ese foro de Sao Paulo, donde reunieron cualquier cantidad de comunistas de toda la región. ¿Y para qué se reunieron aquí en Caracas? Qué coincidencia que después que se reúnen y reciben con alfombra roja a Santrich, a Iván Márquez, a este delincuente corrupto Rafael Correa, que está buscado por la justicia y lo tienen aquí también en Venezuela, como esos Santrich y Iván Márquez también que los tienen aquí enconchados en Venezuela. ¿Para qué fue ese foro? Qué casualidad, y por eso alertamos al mundo que después de ese foro, cómo empezaron, allí fue organizado la desestabilización de la región. Vean qué está pasando en Ecuador después de ese foro. Vean qué está pasando en el Perú después de ese foro. Vean qué está pasando en Colombia, cómo esa cantidad de candidatos hoy del Centro Democrático han sido asesinados en plena campaña electoral. Todo fue después de ese foro en Sao Paulo. ¿Hay terroristas en Venezuela o no? Y no es nosotros con ese lloriqueo que ustedes tienen desde que se incorporaron hace 3 semanas de hablar de terrorismo. Nosotros tenemos años denunciando la presencia de terroristas.
Tenemos años denunciando que en el Táchira, por ejemplo, cerraron emisoras y no solamente las cerraron, se robaron los equipos y esos equipos parlamentarios, esos equipos se los dieron a unas emisoras que hoy las funcionan libremente como son emisoras de la guerrilla. ¿Y cuál es la función de estas emisoras? Y de la presencia de estos irregulares en los municipios fronterizos. Reclutamiento y adoctrinamiento. ¿Cómo reclutan? Reclutan a los jóvenes del interior del país que están en la zona de frontera y le ofrecen $1 millón de pesos de pago. Y por la crisis que se vive en Venezuela, pues esa juventud está ya en los grupos irregulares en la frontera, los grupos terroristas que ustedes lo conocen muy bien. ¿Y cómo es el adoctrinamiento? Pues llegan a las escuelas la guerrilla uniformada, identificada, con balones, con regalos, con útiles escolares, valiéndose de la necesidad de los hogares venezolanos que hoy no tienen cómo comprarle útiles escolares ni uniformes a sus hijos, producto de las crisis que ustedes durante 20 años la promovieron en este país y hoy vemos la pobreza que hay en los hogares venezolanos. En consecuencia, me gustaría, señores parlamentarios del PSUV, que asumieran por primera vez en este periodo legislativo, que se amarren los pantalones y empiecen a combatir, ustedes a ordenar a la Fuerza Armada Nacional para combatir de una vez por todas la presencia de los grupos terroristas en Venezuela. Y como en una ocasión lo dijo aquí el presidente de la República, Juan Guaidó, si la Fuerza Armada Nacional debe actuar, que lo haga con plomo, pero que actúe, que la Fuerza Armada Nacional contará con el respaldo y con el apoyo de esta Asamblea Nacional como único poder legítimo en Venezuela, como único poder legítimo reconocido en el mundo entero. Del mundo entero. Es todo, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.